3. Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? De nueva cuenta, qué gusto. Segunda ocasión que le estamos saludando desde temprano, 9 de la mañana con 35 minutos, tiempo de Ensenada, Baja California. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segundo programa en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada. Fíjense que estamos en la plataforma 4B TV Diálogos y la verdad es que nos da muchísimo gusto recibir, como todos los lunes, a nuestros queridísimos amigos, bien, analistas políticos de Cuatro Vientos de hace mucho tiempecito que están trabajando con nosotros. Queremos agradecerles muchísimo, no sabemos con qué pagarles, más que con un agradecimiento y nuestra estimación siempre perpetua. Daniel Solorio, Armando Duarte, muchísimas gracias, Armando. Bueno, ustedes saben, ya de seguro saben que él es doctor en estudios de desarrollo global y Daniel Solorio es maestro en Derecho. Así que los dos académicos de la Universidad Autónoma de Baja California. Orelicia. Bueno, pues amigas de Cuatro Vientos, este día vamos a analizar con Daniel Solorio y con Armando Duarte, pues varias cosas que están sucediendo tanto en el país como en Baja California en este proceso electoral. En primerísimo orden, pues este conflicto, relación difícil, tensión que existe entre integrantes de los órganos electorales, fundamentalmente el Instituto Nacional Electoral, el órgano en su conjunto, en particular el protagonismo, el activismo de su consejero presidente Lorenzo Córdoba y del consejero Ciro Murayama, y a otros actores políticos fundamentales como Morena y las opiniones del propio presidente de la República. Y, por supuesto, las resoluciones del Tribunal Electoral en relación con Morena, que sucedieron la semana pasada cuando el tribunal confirma la salida, la cancelación de las candidaturas de dos morenistas, dos candidatos a gobernadores de dos estados fundamentales como son Guerrero y Michoacán. Y me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Cómo ven ustedes la actuación del INE y del tribunal? Hay quienes lo dicen abiertamente que el INE se ha convertido en un jugador más de esta contienda en vez de un árbitro. Hay quienes aplauden, ¿verdad? Que el Tribunal Electoral Federal haya ratificado la decisión del INE de cancelar registros a Morena, pero por supuesto también quienes dicen que es un muy mal presagio de lo que se puede esperar del Tribunal Electoral en la calificación de esta elección, que es fundamental de medio sexenio para la continuación del proyecto de gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes cómo ven la actuación de estos órganos electorales? Daniel, adelante, empézale tú. Bueno, empiezo con un comentario muy breve para señalar que además de la sentencia de los casos Macedonio y Morón, que eran candidatos en Guerrero y en Michoacán respectivamente, además de esos casos, resolvió otro de enorme magnitud. Se ha notado menos en el escándalo político, se ha notado menos porque la figura de Salgado Macedonio y todo lo que ha estado haciendo ha opacado otros aspectos del debate político. El tribunal ratificó también el acuerdo del INE que modificó las reglas de distribución de candidaturas plurinominales. Lo hizo hace unas cuantas semanas, hace muy poco tiempo, a pesar de la prohibición que establece la Constitución la prohibición de modificaciones legales fundamentales. El INE modificó una disposición en una norma electoral fundamental ya dentro del periodo en el que está prohibido a todo mundo modificar las reglas. Pretextó que no hizo ninguna modificación a la Constitución ni a la ley, sino a normas que había establecido el propio INE,
Y el problema es que el Tribunal Electoral ratificó que eso es correcto. Es decir, entre el INE y el Tribunal Electoral cambiaron las reglas de distribución, modificaron las reglas de asignación de diputaciones plurinominales ya en últimos días, dentro de un periodo en el que ya no se pueden modificar. Eso es una afirmación clara de lo que hemos estado diciendo en otros programas. El INE, los consejeros del INE no tienen ganas de conducir dentro de los márgenes que prevé la Constitución Federal este proceso electoral. Tienen otras ganas evidentes, demasiado obvias. Tienen, dijo la secretaria de Gobernación en una reunión hace poco, dijo, el árbitro debe tener una virtud, tiene que ser discreto el árbitro, no se debe notar mucho. Y nosotros tenemos un, entre comillas, árbitro que no tiene de discreción nada. Si el argumento del INE para modificar esas reglas fuera correcto, podría ser eventualmente correcto si lo hace 6 meses. Si modifica esas reglas hace 6 meses, hace un año, hace mucho tiempo para que los partidos y los candidatos supieran a qué atenerse. A última hora cambia las reglas y el tribunal dice que es correcto a pesar de la expresa aprobación, de la expresa prohibición que está en el artículo 105. Creo que hay que recalcar ese dato porque es otro de los datos muy relevantes. El tribunal aprobó que el INE haya hecho eso. Ese es un punto que hay que reprocharle al INE y hay que reprocharle al tribunal. Bueno, hasta ahí mi primera intervención. Sí, ¿en qué afectaría, según tu opinión, Armando, esta decisión del tribunal? ¿En qué ha afectado las decisiones del INE y del tribunal a este proceso electoral y específicamente a Morena? Bueno, buenos días a todos. ¿Te refieres entonces a la decisión de cambiar las reglas en particular? Las dos, porque empezamos hablando de la cancelación de candidaturas y luego agrega Daniel lo del cambio de reglas para la asignación de las diputaciones plurinominales. Y yo sé que tú tienes en mente también la intervención desde que decidió cómo elegir a los candidatos de Morena. O sea, ya van varias intervenciones de los órganos electorales respecto a Morena. Bueno, en mi opinión, estamos ante un caso de lo que se ha llamado el lawfare. ¿Qué es? Que esta expresión es utilizada para referirse a lo que se llaman las guerras de tipo legal, el lawfare, y que es una estrategia que se ha venido impulsando desde hace ya algunos años, décadas tal vez, en América Latina, para que a través de las instituciones judiciales se pueda impedir o detener el avance o el ejercicio de los gobiernos que resultan incómodos para la potencia hegemónica del hemisferio, los Estados Unidos. Es el caso, por ejemplo, del encarcelamiento de Lula, que recientemente acaba de ser exonerado de todos los cargos, porque efectivamente se comprobó que no existían pruebas en su contra. Para esto, bueno, pues ya le echaron a perder la posibilidad de repetir como presidente de la República de El Salvador, toda vez que en el momento en que se estaba realizando el proceso electoral, Lula había sido encarcelado y había perdido sus derechos. Y bueno, ahí tenemos a Bolsonaro gobernando en Brasil. Es el caso, por ejemplo, de la persecución judicial en contra de otros destacados líderes de América del Sur, como son, por ejemplo, Rafael Correa, que está sometido a un proceso
su vicepresidente, que está en la cárcel actualmente en Ecuador, las denuncias y la persecución en contra de Cristina de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, pero también pues el golpe de Estado parlamentario que le dieron a Lugo en Paraguay, a Zelaya en Honduras, y bueno, los casos abundan para ilustrar esta situación. De acuerdo con la información que algunos analistas y expertos han dado a conocer a través de diferentes medios, desde hace algún tiempo Estados Unidos instrumentó un mecanismo llamado de promoción de las buenas prácticas, en la que invita y se lleva a Estados Unidos a funcionarios de los poderes judiciales con el propósito de que conozcan las buenas prácticas del modelo norteamericano y evidentemente, según señalan estos analistas, hay un proceso de cooptación política ideológica de estos jueces o de estos integrantes del Poder Judicial, que cuando regresan a sus países empiezan a establecer mecanismos a través de los cuales se pueden iniciar procesos en contra de los gobiernos constituidos, que no son, digamos, cómodos para los intereses de la potencia hegemónica. En el caso de México, evidentemente Morena ha llegado al poder cuestionando el modelo existente, que es el modelo neoliberal, y replanteando las bases de las relaciones con los propios Estados Unidos. Y más allá de lo que en los, digamos, términos de la diplomacia se ha dado a conocer de que la relación es buena, de que hay respeto, etcétera, etcétera, lo cierto es que ellos preferirían un gobierno distinto al de Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que todo está en donde instituciones del judicial en México están actuando evidentemente con un sesgo contrario a los intereses o a los propósitos del gobierno en turno, tiene que ver con una estrategia de lawfare en México, una estrategia de guerra legal. Y entonces al partido del presidente le imponen un procedimiento totalmente absurdo, contrario al propio estatuto del partido, para que elija a su presidente nacional. Y ahí tenemos nosotros que en Morena, el presidente del partido se determinó en función de una encuesta que fue elaborada por uno de estas instituciones legales y que se hizo abierto a la población y no a los militantes del partido, alegando cuestiones de tipo legal, pero bueno, aquí el licenciado Osorio no me dejará mentir que en el ámbito del derecho, bueno, pues se buscan todas las posibilidades para poder hacer cosas y cualquier huequito de la ley es aprovechado para justificar alguna circunstancia. La ley es interpretable, ¿no? De hecho, son órganos colegiados los que toman las decisiones porque hay una interpretación de las leyes. Y bueno, no solamente eso, se detiene todo el proceso de transformación o de cambio de la dirección del partido por la intervención del tribunal, lo mencioné yo en una ocasión anterior, claro, auspiciada por algunos integrantes de Morena, interesados en la intervención de estos órganos para detener un proceso de transformación de la dirección que iba avanzando en un camino que tal vez no les resultaba adecuado, no les resultaba favorable a lo que ellos querían y a lo que el propio régimen, o más bien el viejo régimen, pudiera considerar. Y el caso es que ahorita tenemos en Morena un desorden muy notorio en la cuestión de la dirección del partido. En Baja California estamos en un litigio por definir quiénes son los dirigentes estatales, que aparentemente se había resuelto, pero que acaba de salir una nueva resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia la semana pasada.
en donde por instancias del Tribunal Estatal Electoral se tuvo que reformular la decisión que se había tomado, y resulta que, pues ahora sí, siempre sí, la elección de septiembre realizada en Mexicali es válida y los acuerdos tomados en ella son válidos. Y bueno, pues habrá recursos que habrá que agotar, pero estamos en ese litigio. O sea, la política se ha judicializado, y en ese sentido lo que tenemos aquí es que el Poder Judicial está metido hasta el tuétano en los procesos internos de Morena. Y bueno, pues el Instituto Nacional Electoral, que forma, digamos, no parte de ese Poder Judicial, pero que es una instancia jurisdiccional en el aspecto que tiene que ver con la cuestión electoral, es una instancia, no sé si jurisdiccional sea el término adecuado, pero que es la que se encarga de organizar, establecer lineamientos para el desarrollo de las elecciones, y además vigilar que se cumplan con los preceptos legales en materia electoral. Bueno, pues también ha tenido evidentemente una injerencia en los asuntos internos de Morena. Y lo vimos en estos casos que se están mencionando aquí, el de echar abajo candidaturas que a mí me parece que ha actuado con mucha parcialidad, porque de acuerdo con la información que prevalece o que ha estado a disposición en los medios, ningún candidato de ningún partido de los que hoy están en contienda en el estado de Guerrero había presentado sus gastos de campaña. Bueno, solo se sanciona al de Morena, y por una cantidad irrisoria, 19,000 pesos. No eludo que Morena haya tenido responsabilidad en esto, por la manera como se llevó adelante el proceso interno de selección de candidatos. Pero la verdad es que el propio tribunal había reconocido que la sanción era excesiva, de acuerdo con el tamaño de la falta, ¿no? Y sin embargo, regresa el tribunal al INE, regresa el caso para que lo revise y establezca una sanción más adecuada, pero lo que hace el INE es que agrava, supuestamente, y tal vez sin demostrar de manera fehaciente que había habido dolo en la no presentación de este informe. La verdad es que el argumento es bastante, para mí me resulta bastante increíble. Bueno, pues el tribunal sin más lo acepta y dice, no, pues como ya se agravó la situación, confirmamos el que se haya quitado la candidatura a Félix Salgado Macedonio. Lo mismo en el caso de Morón. En este sentido, pues, lo que tenemos aquí es una intervención del árbitro de manera muy sesgada, violando el principio de parcialidad. Y entonces, evidentemente, todo está orientado a debilitar las posibilidades del partido del gobierno, el partido al que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, con un solo propósito, que es el mismo propósito que tiene la oposición: evitar que en estas elecciones obtenga un resultado que le permita seguir manteniendo una gobernabilidad sobre el proceso de cambios, sobre el proceso de transformación. Lo que se busca es ponerle trabas, ponerle obstáculos a la cuarta transformación. Si la Cámara de Diputados la ganara la oposición, en este caso va por México, pues evidentemente tendrían el control del presupuesto y le atarían las manos al presidente en todos los programas, no solamente los sociales, los de bienestar social, todo tipo de programas, ¿no? De tal suerte que el poder llevar adelante los objetivos de la cuarta transformación resultaría, si no es que imposible, sumamente complicado. Y que estuviésemos ante el escenario de que fuese perdiendo fuerza y en el 24 se abriera el espacio para que ese cambio fuese revertido. Entonces, a mí me da, o sea, es mi opinión muy personal, es la apreciación que yo tengo, me da la impresión, pues, de que es una confabulación. Ahora sí que, citando al clásico, es un complot en donde no solamente los partidos de la oposición se han aliado, sino que también tienen de su lado a la autoridad electoral.
Y la verdad es que en cualquier competencia en donde hay un árbitro y donde este árbitro toma partido, pues pobre del partido, del equipo que no tiene al árbitro de su lado, ¿verdad? Porque va a tener que batallar muchísimo para poder sacar adelante su triunfo. Sí. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Dicen quienes aplauden esta decisión del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal que ya era hora de que se pusiera un límite, se corrigiera el problema de la sobrerepresentación, de que siempre se ha estado entregando plurinominales de más al partido que gana la elección y que se rebasa el 8% del candado constitucional, el tope a la sobrerepresentación. Y pareciera difícil argumentar en contra de estos demócratas, muchos de ellos demócratas de última hora porque nunca dijeron nada en el pasado, ¿no? Pero se puede cuestionar, no se puede cuestionar ya, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es la máxima autoridad. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Yo concluyo que ustedes ambos tienen serias dudas, si no es que certezas, respecto a la imparcialidad de estos órganos electorales para esta elección 2021. Pero el presidente de la República ha anunciado un cambio constitucional importante, una reforma, no dijo que constitucional, una reforma importante que se interpreta, y ya escucho a muchos analistas decir que va contra la autonomía, contra los órganos autónomos. ¿Ustedes qué piensan que puede ser la propuesta? Y se las planteo así, porque yo escuché al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que el Instituto Nacional Electoral era necesario. Dijo, no estamos pidiendo su desaparición, es necesario, tiene que haber un órgano que se encargue de organizar el proceso electoral, todas las elecciones, pero sí planteó la posibilidad de que el Tribunal Electoral quede sujeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que cuestiones como estas que están ahorita en debate de si se están violando o no la Constitución, no sea el propio Tribunal Electoral quien las decida, sino que sea la Suprema Corte quien pueda decidir si una sentencia del tribunal es o no anticonstitucional. Díganme ustedes si es una interpretación correcta de las propuestas que a mi parecer ha estado haciendo López Obrador en relación concreto con esto de las elecciones. ¿Y ustedes qué piensan sobre ello? Daniel, adelante, por favor. Bueno, mi tesis, por supuesto, confirma la versión del presidente de la República. Hace falta reformar al INE. Esto de que atenta contra la autonomía es una broma. Es una broma. La autonomía del INE y de cualquiera otro de los órganos autónomos depende de lo que diga la Constitución y depende de lo que diga la ley. No hay por encima de la ley o de la Constitución una autonomía de ninguna manera. La autonomía que tiene el INE se la dio la Constitución y se la dio la ley. Y la Constitución y la ley, como bien se sabe, están sujetas a la reconfiguración que en algún momento pudieran hacer los legisladores en el proceso de reforma constitucional. Nosotros, a diferencia de otros países como los Estados Unidos, tenemos una tradición de reformas constantes a la Constitución Federal y a las constituciones de los estados. Es una larguísima tradición en este país que los poderes constituidos, los legisladores, los congresos estatales, los ejecutivos, presidente y gobernadores, reformen las constituciones. Eso es una tradición larguísima de más de un siglo, o de casi un siglo por lo menos, desde que se construyó, después de la Revolución de 1917, se configuró el PRI como partido dominante y entonces la Constitución pasó a reformarse
constantemente. Es una tradición reformar la Constitución. Entonces no hay más autonomías, no hay más autonomía que aquella que da la Constitución y la ley respectiva. El INE tiene la autonomía que le dan la Constitución y la ley, pero esa Constitución y la ley dependen de que la Constitución sea mantenida como está o sea reformada. Por eso es tan importante y por muchas cosas más que a partir de junio, que el 6 de junio se elija una Cámara de Diputados que permita continuar adelante el proceso al que se ha llamado la Cuarta Transformación. Uno de los puntos que hay que agregar a la Cuarta Transformación es reconstruir, rediseñar al INE sin quitarle autonomía. Pero bueno, ¿cómo se puede rediseñar al INE sin quitarle autonomía? Bueno, pues adscribiéndolo al más autónomo de los poderes que existen en el Estado mexicano. ¿Cuál es el más autónomo de los poderes que existen en el Estado mexicano? Por supuesto que el Poder Judicial. Es el que tiene más normas protectoras en la propia Constitución y en las leyes. El Poder Judicial es el poder autónomo por excelencia porque está llamado a juzgar constantemente la validez de los actos del Poder Ejecutivo y la validez de los actos del Poder Legislativo. Entonces está por encima de cualquier otro poder político y por tanto, bueno, yo no tengo una idea, por supuesto, ya acabada, ya construida, creo que nadie la tiene todavía, pero adscribirlo al Poder Judicial, es decir, al más autónomo de los poderes públicos, de los poderes políticos mexicanos, es una idea que a mí me parece atractiva porque ya ha quedado probado, se probó en estos últimos 30 años que un órgano como el INE, dejado al garete, subrayo, dejado al garete, es fácilmente cooptable. Es fácilmente cooptable. Ha estado en manos del PRI, del PAN. Hay quienes dicen que ahora en manos de Morena, pero ya estamos viendo la realidad, lo que está pasándole a Morena y a la política del presidente de la República en esa instancia. Entonces, bueno, sí, hace falta un INE autónomo. No tenemos un INE autónomo. ¿Y del Tribunal Electoral qué piensas, Daniel? Y el Tribunal Electoral, que sí es parte del Poder Judicial de la Federación, también tiene que pasar a ser parte, también tiene que pasar a estar bajo el control de la Suprema Corte. Actualmente no lo está. Actualmente no lo está. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es otra Suprema Corte electoral, es otra Suprema Corte. Sus fallos, sus resoluciones no son revisables por nadie. Entonces me parece que hay que finalmente confiar en eso que llamamos Suprema Corte, también reconstruyendo la Suprema Corte, porque se llama Suprema, y Suprema significa nadie por encima de ella. Yo creo que vale la pena reestudiar, repensar todo el sistema electoral, y una idea que hay que escudriñar, que hay que examinar, es sí la posibilidad de que todo eso quede bajo el control de la Suprema Corte. Si yo fuera la Suprema Corte en este momento diría, bueno, ¿y qué creen? Que yo no tengo otra cosa que hacer. Tengo muchas otras cosas que hacer. Bueno, es verdad. Todo eso hay que rediseñarlo. Precisamente la reforma reciente, la que se aprobó hace medio año a la Constitución en materia de Poder Judicial de la Federación, es una reforma que tiende, entre otras cosas, a descargar a la Suprema Corte de muchas tareas que ahora tiene, para dejarle más tiempo, más posibilidades de ser un tribunal constitucional completo como lo es en otros países. Pero bueno, la materia electoral es una materia muy compleja, extremadamente compleja, y necesita un rediseño. Después de todas estas décadas
recientes, pues hay que repensar al INE, hay que repensar al Tribunal Electoral, hay que repensar las reglas las reglas electorales, sobre todo hay que repensar, insistir en la democratización de los partidos políticos. La democratización de los partidos políticos. Si algo estamos padeciendo en México los miembros de los partidos, pues es que los partidos también se convierten fácilmente en pequeñas oligarquías y no hay más remedio que la democracia. Yo subrayo lo que el presidente constantemente dice, la solución es la democracia, con todas las desventajas que tiene, con todas las dificultades, pero finalmente la democracia es como se le atribuye a Churchill, ¿no? La peor de las formas de gobierno, pero excepción hecha de todas las demás, ¿verdad? En fin, esa es mi intervención por el momento. Sí, Armando, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees que si hubiese habido la posibilidad de una instancia superior, se habría cambiado o podía haber chance de que se cambiara la decisión del Tribunal Electoral después de que el propio Tribunal Electoral dijo que era excesivo quitarle la candidatura a 2 candidatos a gobernadores porque no reportaron gastos de pre-campaña por menos de 20,000 pesos cada uno? Y después de que el mismo Tribunal Electoral dijo que le recomendaba al Instituto Nacional Electoral que revisara de nuevo la sanción considerando eso, ¿verdad? Que el valor superior, pues estaba en el derecho a votar y de ser votado, y que eso era superior al reporte de gastos de esas cantidades, ¿no? ¿Tú crees que debiera haberse dado la oportunidad de que la Suprema Corte interviniera? Si es así, ¿crees que sí es correcto, conveniente para la democracia en México un órgano jurisdiccional que revise al Tribunal Electoral? Adelante, Armando, no tienes sonido. Tu micrófono, por favor, si fueras tan amable. Sí, gracias. Lo había apagado porque pasó el carro del gas y hace mucho escándalo. Sí, ya sé. Bueno, miren, lo que pasa es de que cuando estamos ante órganos que debieran actuar con independencia de los poderes, es decir, con autonomía, y no solamente de los poderes públicos, sino también de los poderes fácticos, que es bien importante, y que no lo hacen, siempre existe esa sensación de necesidad de tener otra instancia en la cual acudir. En la ley mexicana, en materia electoral, llegas al tribunal y no hay otra instancia. Si el tribunal la trae contigo, te amolaste, ya no hay más. Y por eso es que se plantea esta situación de que puede existir un órgano superior que pueda, digamos, al que se pueda recurrir. La cuestión aquí está, y lo dijo claramente Daniel, en que tal vez algunas resoluciones de ese tribunal vayan en contra de la Constitución. Siendo así, debiera de existir la posibilidad de que el Tribunal Constitucional por excelencia, que es la Suprema Corte de Justicia, pueda revisar esos casos. Tengo entendido, es posible que me equivoque, que en la actualidad eso no es posible, porque la Suprema Corte de Justicia no puede intervenir en asuntos de carácter electoral. Pero ¿qué pasa si en un asunto de carácter electoral el tribunal violenta la Constitución? En mi opinión, debiera de poder la Suprema Corte intervenir en ese caso, porque esa es su función, vigilar que la ley fundamental se observe para que pueda funcionar la República. Y si existe un órgano que puede violentar impunemente la Constitución en sus resoluciones, como pudiera ser el caso del Tribunal Superior
de Justicia, el Tribunal Electoral, bueno, resulta entonces que estamos ante una Suprema Corte de Justicia que no puede cabalmente cumplir con su función. En ese sentido, yo considero que sí convendría que esto sucediera, pero la clave de todo no está en que le vayamos poniendo más y más restricciones, candados y supervisiones a los órganos, en este caso a los órganos electorales, sino que se establezca un mecanismo que verdaderamente los proteja frente al asedio y el dominio eventualmente de los poderes, y no solo los poderes públicos, sino los poderes fácticos. Hemos dicho en varias ocasiones, tanto el INE como el tribunal que hoy tenemos, el Tribunal Electoral, son herencia del viejo régimen. Fueron integrados de acuerdo con las reglas, los usos y costumbres del viejo régimen. Y muchos de los integrantes de estos órganos responden a los intereses que los pusieron ahí. Entonces hay que evitar que los poderes fácticos y los poderes públicos determinen quiénes van a estar en estos órganos. Y a mí me parece que ahí debiéramos de voltear a la experiencia de otras naciones en donde estos órganos son elegidos por el pueblo. A mí me parece que ahí estaría la reforma de fondo. Un Instituto Nacional Electoral donde los consejeros electorales fuesen elegidos por la gente, por mayoría, y no por las mayorías parlamentarias supuestamente representativas de la soberanía nacional, porque ya sabemos, y en la investigación académica sobre el tema ha quedado evidenciado, que hay un momento en que se rompe ese vínculo entre los órganos representativos y sus representados. Es decir, no responden a los intereses de tales representados. Pasa en todas las instituciones, pasa incluso en los partidos políticos, en donde se supone que las direcciones de esos partidos son elegidas democráticamente por sus bases. Bueno, pero ya también, ¿verdad? Hace ya bastantes años, Michels, este politólogo, estableció la famosa ley de hierro de la oligarquía de los partidos políticos, donde decía que en todos los partidos políticos hay una tendencia inevitable a conformar oligarquías. ¿Qué significa esto? Que las direcciones se separan de las bases. Y eso pasa en todos los partidos. Entonces, hay que establecer un mecanismo a través del cual, y la democracia participativa, aquí es la clave de todo esto, que permita que las mayorías ejerzan un verdadero control y supervisión de los órganos que eligen y los cuales delegan su poder. Ahí estaría para mí la clave de todo el asunto. Bien. Pues sería una reforma sumamente profunda, prácticamente una revolución en materia de política electoral, en el sistema electoral mexicano. Me gustaría también preguntarles ya su opinión ya más concreta respecto a la decisión que tomó el tribunal de quitarle estas candidaturas a Morena y la forma en que Morena lo ha resuelto. Sí, adelante, Daniel. Bueno, yo tengo algunos comentarios sobre la sentencia misma, aunque ya pudiera parecer ocioso porque es una sentencia que ya no se va a modificar para nada, pero solamente para poner en evidencia a la mayoría. Hay que explicar, ojalá que haya abogados escuchando, abogados que tienen acceso a la información, que tienen acceso a la sentencia por la que el Tribunal Electoral confirmó la resolución del INE de privar de las candidaturas a estos personajes. Esa sentencia tiene una característica, tiene un voto disidente. Se ha hablado muy poco del voto disidente. Entre los abogados y jueces le llamamos voto disidente al que emite un miembro del tribunal que no está de acuerdo con la mayoría. El magistrado Vargas, que actualmente es el presidente del Tribunal Electoral, emitió un voto particular,
un voto disidente, un voto en contra de la mayoría. El voto en contra de la mayoría es una pieza jurídica muy importante que denuncia, que constituye una denuncia de los vicios en que incurrió la mayoría. Es una pieza de análisis para el debate jurídico, porque punto por punto, el magistrado Vargas en su voto particular va destazando la resolución de la mayoría y va señalando por qué es jurídicamente equivocado. Por ejemplo, denuncia algo muy obvio que cualquier abogado medianamente informado entiende con gran facilidad. Dice el magistrado Vargas, este tribunal en una primera sentencia estableció que la sanción es excesiva, que esa sanción es excesiva, y por tanto este tribunal le impuso al INE el deber de ponerle otra sanción, porque esta ya está calificada de excesiva. Y aunque ciertamente la sentencia dice que el INE resolverá en plenitud de jurisdicción, eso no implica que puede resolver lo que quiera. Sí puede resolver lo que le parezca correcto, respetando la norma que ya le impuso la sentencia de este tribunal. Y este tribunal le impuso una norma que dice la sanción de cancelación de las candidaturas es excesiva. Eso no se lo puedes ya poner. Entonces dice, el INE recibió nuestra sentencia y quiso entender, tuvo ganas de entender que esa sentencia del tribunal cuando dijo INE resuelve en plena jurisdicción, el INE quiso entender, le dio la gana entender que no tenía ningún límite. Pero dice el magistrado Vargas, y lo dice muy bien, sí tenía un límite. Ya no podía volver a poner la misma sanción de cancelación. Eso es completamente arbitrario. Viola un principio jurídico fundamental muy conocido entre los abogados que se expresa en una frase en latín. Eso suena un poco ridículo expresar frases en latín, pero sirven a veces. Dice un principio jurídico, non reformatio impeius. No reformatio impeius significa no puedes reformar una resolución en perjuicio del que se viene a defender. Sí, dice el magistrado Vargas, en este caso, los candidatos ya habían ganado un derecho. Ya habían ganado un derecho de nuestra anterior sentencia. Ese derecho era precisamente que la sanción de cancelación está descalificada. Eso ya no se les puede volver a imponer. Es violatorio de la sentencia anterior imponerles la misma sanción porque esta ya fue declarada incorrecta, fue declarada nula, fue por excesiva. Por excesiva. Entonces dice, le mandamos el expediente al INE, le vuelve a imponer la misma sanción y ahora mis compañeros magistrados, dice, mis compañeros magistrados están aprobando que el INE haya desobedecido la sentencia de este tribunal. Pues ese es un argumento, pero poderosísimo. Es un poderoso argumento que el magistrado Vargas denunció en su voto particular, que está ahí legible, dicho de una manera muy sencilla en unas cuantas páginas, pero que a los otros magistrados les entró por aquí y les salió por acá. ¿Qué pasó ahí, Daniel? ¿Qué pasó ahí? Porque todos, hasta los más ignorantes en materia de leyes, pensábamos que una vez que el tribunal dijo es excesiva el castigo de cancelar la candidatura, pensábamos que el tribunal pues no iba a permitir esa decisión del INE de volver a aplicar la misma sanción. ¿Qué crees que sucedió ahí?
Bueno, sucedió algo que a mí no me gusta decirlo. A los abogados no nos gusta denostar a los jueces, a los magistrados. Es una disciplina que nos impusimos desde que nos hicimos abogados. Nunca hablar mal de los magistrados y los jueces. Manto de impunidad. Sí. Es como una disciplina que los abogados nos imponemos, solo que yo a veces me permito la libertad de sí denunciarlo. Los magistrados no querían, por motivos ajenos al derecho, por motivos ajenos a los principios constitucionales, a los principios jurídicos, por motivos ajenos a esos principios, la mayoría del tribunal no le importó lo que el magistrado Vargas, con toda la razón jurídica, les estuvo repitiendo y lo dejó asentado en un voto disidente. Ese voto, en ese caso, honra al magistrado presidente del Tribunal Electoral. Es toda una pieza su voto disidente. Y bueno, yo invito especialmente a los abogados que nos da por leer sentencias y discutirlas, pues que lean el voto disidente y que platiquemos sobre ese voto disidente que argumento por argumento va destazando la sentencia de la mayoría. Sí. Me parece que es, voy a exagerar tantito, pero esa sentencia explica, no digo justifica, no me atrevo a decir justifica, pero sí explica lo que está pasando en Guerrero. Lo que está pasando en Guerrero, pues ya a estas alturas ya sabemos que la reacción del morenaje guerrerense, la reacción del candidato macedonio, pues no se me hace tan bonito que sea su hija la candidata. No me parece muy correcto, pero bueno, es una consecuencia de lo que hizo el Tribunal Electoral, de lo que hicieron el INE y el Tribunal Electoral. Las autoridades electorales provocaron un problema, generaron un conflicto. El presidente de la República estuvo diciéndolo repetidamente. Dijo, oigan, ustedes, no lo dijo con esas palabras, pero bueno, las palabras del presidente fueron, oigan, autoridades electorales, ustedes están ahí para garantizar el principio de la participación popular en las elecciones. Déjenlos que los derroten los electores, que jueguen la candidatura, que los derroten, y si pierden por mayoría, pues perdieron y ya. Pero no sean ustedes, las autoridades electorales, las que boicoteen las candidaturas. A mí me parece, me atrevo a decirlo, inclusive ante un público de abogados, ojalá que haya abogados que en algún momento que estuvieran oyendo y dijeran, a ver, vamos a discutir, abogados partidarios, de que qué bueno, hay colegas abogados, a mí a veces me da un poquito de pena por mi gremio, que leo publicaciones de abogados por ejemplo, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, que son los grandes abanderados del mundo abogacial en todo el país, salieron a decir que por fin se restituyó el imperio del derecho. Es una vergüenza. Esos membretes se han convertido en golpeadores del sistema, golpeadores de la política del presidente López Obrador. Son los golpeadores profesionales. Yo no me atrevo a decirles porros, porque son abogados y los abogados, pues no se nos debe andar diciendo porros. Aunque lo seamos, ellos lo son porros, golpeadores, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, así se llama, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados son unos porros vestidos de abogados, con togas jurídicas. Y me parece que la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral, pues también se convirtieron en porros en el momento de estar sentenciando. Habría que leer, discutir con abogados precisamente conocedores del tema, el voto disidente, el voto particular del magistrado Vargas, presidente del tribunal, que es una pieza jurídica. Pues bueno, creo que me excedí un poquito,
No me gusta No, hablar pero estuvo perfecto, lo entendimos muy bien y ya No me y me dieron ganas de ir a leer de inmediato ese voto particular del magistrado Vargas. es que no me gusta hablar mal de mi gremio, pues, pero bueno, No, uno, no acabas, si empiezas a hablar mal de tu gremio, no acabas, Daniel. uno no quiere hablar mal de su propia familia, pues yo pertenezco a una familia que es la familia jurídica y bueno, no soy bien visto ahí a veces. Mira, entre los periodistas se nos dice cuando criticamos a un periodista que perro no come perro, pero es que hay perros muy perros. Y la verdad es que estamos viviendo una época en donde es muy interesante ver las críticas de periodistas con una trayectoria muy decente, muy honrada, muy ética, y que ahora sí agarran parejo a los periodistas o pseudo periodistas, como se dicen, del viejo régimen, que están en las listas de los abajo firmantes siempre, ¿verdad? Desgarrándose las vestiduras de que defienden a México de los peligros de la tiranía en la que dicen que vamos a caer, ¿no? Oye, Daniel, pues si no estás hablando mal de tus colegas, no quiero ver cuando estás hablando mal de tus colegas. Pero en fin, me gustaría hacer un pequeño paréntesis ahorita y si quieren, pues, después retomarían otra vez, pero lo que pasa es que estoy viendo que la gente está buscando también sus opiniones respecto al tema electoral en Baja California. Y ya, yo antes de que comenzáramos a platicar ya en vivo con nuestras queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, les preguntaba que si habían visto ustedes y escuchado el debate de ayer, porque ayer fue, aunque usted no lo crea, ayer hubo debate aquí en Baja California de 6 de los 7 candidatos a la gubernatura de la entidad, de nuestra entidad. No estuvo ahí la candidata que postula Juntos Haremos Esto en Baja California, integrado por el Partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, ¿verdad? Creo que son los tres partidos que integran esta coalición, o esta alianza, y Marina del Pilar. Y bueno, ustedes me dijeron, no, pues no los vi. Y por más que también estuve buscando notas, creo que también nadie vio, ni siquiera los medios de comunicación. Yo les decía que llevaba ya poquito más de media hora iniciado el debate, me acordé, entré y me dio mucha pena que pues, al menos el portal del Instituto Estatal Electoral de Baja California tenía poquito más de 500 personas que estaban viendo y escuchando el debate. Pero bueno, eso de alguna forma pues, nos da una idea de cómo se está manejando desde el punto de vista de la opinión pública el tema del debate, pero ya llevamos, ¿qué? Casi 3 semanas, ¿no? De campañas electorales. ¿Qué opinan? Me gustaría mucho primero escucharte, Armando, cuál es tu visión de lo que está sucediendo en estas campañas electorales, que nos pudieras externarnos y creo que ya arranca también, dentro de poco creo que van a existir los últimos, también los nuevos debates que quedaron pendientes para el tema de los municipios. Armando, por favor. Nos falta tu micrófono, mi estimado Armando. Decía, en términos generales, yo comenté en la ocasión anterior que los debates organizados por los institutos electorales adolecen del problema de un formato muy rígido que impide una verdadera confrontación de proyectos, que debiera ser lo que interesa. La gente quiere saber, bueno, o debiera querer saber qué es lo que propone un candidato que lo hace mejor que otro a la hora de emitir el voto. Una democracia se sustenta en el principio de la libre elección del elector informado y el debate debiera contribuir a proporcionar información al elector para que pueda tomar una decisión racional a la hora de emitir el voto. ¿Qué es lo que pasa con los debates? Aparte de que este formato impide la verdadera exposición de los proyectos, resulta también que se ha convertido ya en una mala práctica en la política mexicana, en donde el debate es la oportunidad para que los que van por debajo en las encuestas electorales aprovechen el momento para irse con todo contra el que va arriba, con el único propósito de evitar o provocar su caída
en las preferencias de la gente y tratar con ello de mejorar su propia posición. Eso se han convertido los debates. El de tírenle todos al que va arriba, porque es la única manera de subir, o por lo menos de bajarlo y acercarnos un poco más. Y la verdad es que esos debates dan flojera. Ya sabe uno lo que va a pasar. Creo que en buena medida a eso se debe, entre otras cosas, el que en varias ocasiones los candidatos que van punteando en las encuestas, pues no acudan a los debates. Recordemos que fue la postura de Andrés Manuel en el 2006, en donde después del primer debate dijo, no, yo ya no voy a los debates, ¿no? Porque era eso, ¿verdad? Todos los que iban por debajo en las encuestas únicamente van al debate con el propósito de manchar al que va arriba. Es una manera de manchar o de acercarse en las preferencias electorales. Pero por otra parte también tenemos que con frecuencia la propuesta cede su lugar a la diatriba, a la descalificación. Y entonces al elector que espera o que esperáramos recibiera información para hacer una decisión racional, lo que le dan son elementos para hacer decisiones viscerales, motivadas por sentimientos. No, pues lo dejaron callado, no, pues le dijo no sé qué tantas cosas, no, pues el otro ni se pudo defender. Entonces, la verdad es que contribuyen muy poco a la democracia estos debates. Y el hecho de que haya habido 500, poco más de 500 personas en el debate transmitido por el Instituto Electoral es la muestra más palpable del fracaso de este ejercicio. No digo que se deban de evitar, yo creo que lo que se debe hacer es revisarlos y hacer debates que contribuyan. Me da la impresión de que las personas a las que les encargan diseñar los formatos de los debates son personas que entienden muy poco de la política, que entienden más de la mercadotecnia o de las cuestiones técnicas de las transmisiones o no sé de qué, pero o están formados en la comunicación, pero desde una perspectiva bastante tecnocrática y mercadotécnica, que los aspectos verdaderamente importantes que tienen que ver con el fondo de la política, que es la democracia, les pasa de noche y nos proporcionan estos instrumentos, estos resultados, estos debates, que la verdad no motivan prácticamente a nadie, ni a los propios participantes, ¿no? Así es. Yo escuché por ahí una opinión de alguien que decía, bueno, pues se notaba que estaban enfadados, ¿no? Sobre todo Han Ron, ¿no? Así como con flojera de participar. Pues es que la verdad dan flojera los debates. Fíjate, Armando, lo que dice, centraste tu respuesta al tema de los debates y por eso voy a leer lo que nos dijo Robert Rodríguez, porque abona lo que tú estás comentando. Dice, ¿y de qué debate van a dialogar ustedes? Si eso que vimos ayer no es un debate, es una mesa redonda donde dos personas preguntan, los otros hacen como que contestan, y cuando contestan, dicen todo lo que no dicen sobre lo que les preguntaron. Tenemos candidatos poco preparados, hechos al momento, hablando nimiedades, sin sentido y sin ningún proyecto de gobierno, claro o definido. Pura ocurrencia. Ok. Daniel, ¿cómo ves el proceso electoral en Baja California? Tu micrófono, por favor, Daniel. Tu micrófono, por favor. Bueno, permítanme decir algo muy concreto, una especie de sugerencia a la candidata de Morena a la gubernatura, una sugerencia que me ha resultado de lo que uno oye en la calle, el ruido de la calle. Lo voy a decir a manera de sugerencia a la candidata de Morena a la gubernatura. Ya deslíndese, candidata de Bonilla. Ya pinte su raya frente a Bonilla. Bonilla le está haciendo mucho daño. Bonilla le ha hecho un gran daño al partido desde que el partido nació aquí en Baja California, que no lo creó Bonilla, fue creado por el hoy presidente López Obrador y mucha gente que organizaba todo. Entonces,
me parece que uno de los grandes problemas de la candidatura de la candidata de Morena a gobernadora se llama Jaime Bonilla, que todos los días está haciendo cosas para que la gente no vote por Morena. Bueno, desde lo del hipódromo, desde todas sus cuantas versiones, constantemente diciendo, desde esta propaganda que le está haciendo a Hank, ¿verdad? El gobernador parece un publicista de Hank, como si estuviera aliado con Hank, mandándole colaboradores a ayudarle. El gobernador Bonilla, es una pena. Me parece entonces que hay que aprender lo que decía Armando hace un momento. Cuando se está en un debate, tiene que haber una materia para debatir. ¿Sobre qué vamos a debatir? ¿Cuáles son tus propuestas? Pues las mías son estas 5 propuestas, estas 2 propuestas o esta una propuesta y voy a defender esa propuesta. No, no tenemos eso. Por eso es en verdad, Armando lo dijo muy bien, algo que da flojera, ¿no? Yo no tenía ganas ayer de dedicar un rato a escuchar ese entre comillas, debate. No tenemos nivel, pues no tenemos nivel porque no tenemos liderazgos. Hace unos 10 años, yo creo que hace unos 10 años, un poco después, 2 o 3 años después de las elecciones fraudulentas del año 2006, un periodista de una ciudad del centro del país le preguntó a López Obrador cuál era el principal problema de la política nacional y dijo la falta de liderazgos. No hay liderazgos. Tenemos que construir liderazgos en las regiones, en los estados, en los pueblos, en los municipios. Aquí nosotros creíamos, por ejemplo, los mexicanenses, que estábamos construyendo 2 liderazgos. Uno que se llama Rigoberto Campos, otro que se llama Alejandra León. Parecían, hace 2 años, hace 3 años, empezaron a construirse como líderes y convencieron, y había gente que estaba interesada en ir construyendo 2 liderazgos en ellos. Pero bueno, en semanas recientes nos han resultado verdaderamente fraudulentos ambos. Yo no acabo de asimilar cómo es que Rigoberto Campos aceptó. Alguien le dijo, oye, para ser diputado disfrázate de indígena. Y probablemente en algún momento él dijo, pero si no soy, yo tengo más bien aspecto de conquistador español que de indígena. Tiene más parecido físico Rigoberto con Hernán Cortés que con Juan Diego, ¿no? Mucho más parecido físico. Entonces, oye, si yo más bien parezco conquistador español, ¿cómo puedo disfrazarme de indígena? Bueno, alguien le dijo, autoadscríbete. La palabra clave fue autoadscríbete. ¿Y eso qué significa? Pues significa que tú declaras que eres indígena y ya lo eres. Eso es una gran mentira. Es un gran error, eso es falso. Alguien le informó mal. Alguien le informó mal. Y bueno, ahí anda ahora disfrazado de candidato indígena. Es una pena. Entonces, Rigoberto es una de las personas en las que de veras mucha gente en Mexicali estaba creyendo que construíamos un líder campesino importante y que nos interesaba mucho. Yo publiqué varias cosas y mucha gente publicó ideas de que queríamos a Rigoberto Campos en la diputación, en una diputación lo más pronto que fuera posible, porque era un buen prospecto de un buen líder campesino, vinculado además con corrientes urbanas. Pero bueno, ha hecho desfiguros en tiempos recientes y me parece que ese liderazgo ya no lo vamos a tener por mucho tiempo como liderazgo popular. La hoy senadora Alejandra León, bueno, ella la verdad es que nunca tuvo un liderazgo propio, pero se enroló en la ola López Obradorista del 2018, llegó a senadora y ahora como a más de 2 años y medio de estar sentada en la Cámara de Senadores, no ha logrado asimilar qué se discute allí, de qué se trata aquí en la Cámara. Me parece que todavía no logra asimilar de qué se trata la Cámara de Senadores.
y entonces se desesperó y dijo, no, yo me regreso a Mexicali y voy a ver qué puedo hacer allá. Y ahí anda ahora con Hank. Ahora con Hank. Ayer circuló un video, no de ella, debo subrayar. No conozco una declaración de ella, pero la candidata por el PAN a presidenta municipal de Mexicali, que es Eva María Vázquez, también ella está diciendo que Alejandra León es su colaboradora en la campaña para presidenta municipal de Mexicali. Bueno, ¿quién es Alejandra León? Yo como uno más de los electores, de los ciudadanos de Baja California, que estoy convencido de que tengo en el Senado una senadora que me representa, que me escucha. No me representa ni me escucha. Ella escucha a Hank. Ella escucha, no sé si a la candidata del PAN, a la presidenta municipal de Mexicali, no sé. Lo dijo la candidata, ¿no? Yo no he sabido que también Alejandra León lo diga. Pero bueno, ¿quién es Alejandra León? Pues es una senadora que no se siente a gusto en el Senado. Sí. Que nunca, a una senadora a quien yo nunca le he escuchado una declaración pública de alguno de los múltiples temas que le corresponden por su calidad de senadora. Ya se sabe de antemano, cualquiera que ha estudiado un poco eso, sabe que la Cámara de Senadores tiene dos grandes, entre muchos otros temas, dos grandes vertientes. Dos grandes vertientes. La representación de los estados de la República ante el Poder Legislativo Federal es una de las tareas fundamentales de la Cámara de Senadores. Y la otra, supervisar las relaciones internacionales que están encomendadas al Ejecutivo en este país. De esos dos grandes temas, nunca le he escuchado una sola versión, una sola palabra. Me parece que, pues no sé, merece. Yo desde aquí le mando un cordialísimo reproche a la senadora Alejandra León, porque no está haciendo su tarea en el Senado y está acá haciendo desfiguros en la política regional. Pues eso lo digo también con una gran pena y con cordialidad para ella, por supuesto. Igual para Rigoberto. Sí. Gracias, Daniel. Además, yo quiero agregar que la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante con 3 representantes de resistencias civiles de Baja California. Sí, la vi. Y lo que señalaban con mucha tristeza es que estos liderazgos que estuvieron muy activos, que de hecho se forjaron, se dieron a conocer en la defensa del agua, en este movimiento por la defensa del agua, van y se suman con Han Ron, quien entre sus primeras declaraciones, este candidato del Partido Encuentro Solidario del PES, pues sale en defensa de Constellation Brands, ¿no? Sí, Daniel, mira, Armando va a tener que retirarse en unos minutos más, pero adelante, me gustaría mucho, Armando, que en tu última intervención nos dieras también tu opinión sobre esto de las autoascripciones de candidatos como indígenas y que pues no son otra cosa más que mestizos que se adjudican, se atribuyen ahora una representación indígena en detrimento de los derechos de los indígenas que por primera vez aquí en Baja California iban a tener este derecho de ser directamente ellos candidatos con la obligación de los partidos a postularlos. Y hasta ahorita sabemos que nada más está, que yo tenga conocimiento, Cristina Solano, que está por el distrito 17, también por el partido, por el PES, ella es indígena. Está Lucila Hernández, que va también por el distrito 17, ambas por el 17, que ella es indígena mixteca. Está Evelyn Sánchez por el distrito 11 de Tijuana por Morena, que es indígena. Son las únicas que conozco que son realmente indígenas. Y fuera de eso, bueno, está Edgar Montiel, que va por el PES, allá por el número 4, me parece, de la lista de regidores de Tijuana. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Que pues se las están haciendo otra vez de agua a los indígenas este derecho de esta política afirmativa, no a tener representantes, sino a ser ellos
los que lleguen a los cargos de elección popular. Y esto, pues, para tristeza del Partido de la Esperanza, pues también lo están haciendo aquí, ¿no? Con los dos regidores, candidatos a regidores por Ensenada, la planilla de Armando Ayala, y la diputada Miriam Cano por el distrito 17. Me gustaría mucho que nos dieras a conocer tu opinión sobre este asunto antes de retirarte, además de lo que quieras tú hablar en tu última intervención, Armando. Bueno, mira, en relación con esta pregunta en particular, debo decir que desconozco los detalles de los asuntos. Tengo entendido que los partidos políticos tienen la obligación de cumplir con estas políticas de afirmación positiva, incorporando en sus listas de candidatos, en sus fórmulas de candidatos, a representantes, yo diría, genuinos de estos grupos minoritarios a los que precisamente estas políticas de afirmación positiva buscan proteger. En ese sentido, entiendo que no necesariamente en un lugar en donde existan comunidades originarias forzosamente se tenga que postular a un candidato proveniente de estos grupos o de estos grupos minoritarios, sino que en el conjunto el partido tiene que cumplir una cuota de representación. Creo que es así. Me puedo equivocar. Lo acepto. Lo que me parece inaceptable es que en aras de un propósito, una aspiración personal, se incurra en acciones cuestionables de querer aparentar lo que no se es. Y aquí yo recurriría a esa situación un tanto chusca que se presentó en el estado de Oaxaca hace ya algún tiempo. Sí. Cuando, para cumplir la cuota de género, algunos candidatos de algunos partidos del género opuesto al que debía de ser considerado, en este caso eran varones los candidatos y ahí debía de haberse postulado mujer. Bueno, acogiéndose a una tradición que hay en algunos grupos étnicos de Oaxaca, en donde los hombres pueden decidir si son varones o quieren ser considerados como mujeres, y adoptan, ¿verdad?, incluso físicamente la apariencia de una mujer. Y entonces resulta que esos candidatos, para cumplir con la cuota de género, pues dijeron, es que nosotros somos mujeres por esta situación, ¿no? A final de cuentas, la autoridad los echó abajo. O sea, era una burda maniobra la que se estaba haciendo. O sea, es una forma de, digamos, sacarle la vuelta a una situación con tal de lograr una aspiración personal. Y aquí recuerdo yo una frase muy socorrida de nuestro presidente. El poder es tentador. A los inteligentes los vuelve tontos y a los tontos los vuelve locos. Y entonces el poder hace que la gente haga cosas inconcebibles cuando no se tienen firmeza de principios, cuando no se tienen las convicciones suficientemente arraigadas, y entonces se pone por encima del interés personal a lo que debe de ser, a lo que es un comportamiento coherente con principios éticos. Entonces, no sé las circunstancias, pero digamos que yo hablo por lo que a mí corresponde. Si me encontrara yo en una situación como esa, pues evidentemente que si toca en ese distrito, en ese municipio o en esa regiduría una política afirmativa de esta naturaleza, pues habría que darle paso a que se cumpliera. Claro, si estamos de acuerdo, si asumimos que así debe de ser, ¿no? Tendría que darle paso a eso y no buscar la manera de sacarle la vuelta para mantener mi aspiración. Ojalá y Morena tuviera la capacidad como para corregir eso, el propio partido, que evitara la vergüenza de llegar a tribunales o o como dice la gente, si no hay nadie que les ponga orden, que los haga cumplir la ley, pues la sanción del electorado.
pues tendría que recurrirse ante la Comisión de Honestidad y Justicia denunciando estos casos, porque constituyen, en cierta forma, habría que, bueno, lo tendría que resolver la propia comisión, pues una violación a los principios del partido, ¿no? El famoso principio de no mentir, de no mentirle al pueblo. No mentir, Bueno, no traicionar, no robar. Y ahí se cumplen las tres porque le están robando un espacio a un indígena auténtico. Pues eso tendría que resolver, pero habría que presentar ese tipo de promociones ante el órgano jurisdiccional del partido. Entonces, a mí me parece que quienes hacen eso cometen un grave error. Y sí, ponen en entredicho tanto el prestigio del personal de ellos y el del partido al que están representando. Y ese es lamentablemente, es un saldo bastante negativo. Sí, te quedan unos poquitos minutos todavía más y yo te quiero preguntar, Armando, en 2009 el Tribunal Electoral impuso en aquel tiempo al Partido de la Revolución Democrática una candidatura indebida. En una elección interna la gente había votado porque Claudia Brugada fuera la candidata del PRD a la delegación de Iztapalapa. Pero la candidata interna, Silvia Oliva, que era de la corriente de los chuchos, se inconformó. Dice que se inconformó con esta elección interna que la ganó Claudia Brugada, interpuso quejas ante el tribunal dio largas y largas al asunto, terminaron abriendo 81 casillas que le tumbaban el triunfo a Claudia Brugada. Finalmente le dan el registro muy cerquita de las elecciones ya, fíjate, el conflicto empezó en marzo y ya en junio, hasta el 20 de junio por ahí le dan el registro y le reconocen el registro a la candidata de los chuchos. Pero el presidente López Obrador dice, bueno, pues esta es una imposición del tribunal absolutamente injusta y llama a votar por un hombre de nombre Juan Rafael Acosta, creo que así se llamaba, o se llama, y que estaba registrado por el PT sin ninguna posibilidad de ganar, pero con un acuerdo político en el que él acepta renunciar cuando gane y dejarle renunciar a favor de Claudia Brugada. Iban en alianza, en coalición electoral. Todo este caso se conoció como el de los Juanitos. Y Andrés Manuel López Obrador dijo, lo más valioso, lo más importante es el voto popular, que la gente diga a quién quiere. Y la gente dijo, aquí queremos a Claudia Brugada. Y tan lo hizo así que aunque en la boleta aparecía Claudia Brugada, porque el tribunal fue tan tramposo que dejó su resolución a última hora y ya no hubo tiempo de cambiar el nombre, pero si la gente votaba por Claudia Brugada, iba a ganar Silvia Oliva, la de los chuchos. Entonces les dijo, no voten por Claudia Brugada, voten por Juanito, por el PT, y Juanito va a renunciar a favor de Claudia Brugada. Y la gente entendió que estaba votando por Claudia Brugada. Se hizo mucho escándalo con esto y se conoció como el caso de los Juanitos, ¿no? Y lo pregunto ahora porque en Guerrero, después de que quitan la candidatura a Félix Salgado Macedonio, pues Morena decide que sea su hija, la hija de Félix Salgado Macedonio, quien tenga la candidatura a gobernador. Ya Daniel ha dicho, pues a mí no me gustó que hicieran eso. Yo no sé qué pienses tú, pero a mí me recordó el caso de Juanito. Claro. Sí, es diferente. Creo sí, que es diferente. A ver, Armando, porque tú eres el que quiere retirarse más pronto. Sí, es diferente el caso porque aquí no habría manera de que si renuncia la hija quede Félix Salgado, a menos que lo nombre como su secretario de gobierno, no sé cómo usted la ley allá, si ese sería, digamos, el caso, ¿no? De que si renuncia la gobernadora, asumiría la gubernatura, en este caso el secretario de gobierno. No sé cuál es el procedimiento, pero de acuerdo con el Estatuto Moreno eso no procedería, porque ningún funcionario puede promover a sus familiares hasta 4º grado.
O sea, ni hermanos, ni primos, ni primos segundos, ¿no? O familiares políticos, suegros, cuñados, ¿no? En ese sentido, no se daría el caso, ¿no? Yo pienso que más bien aquí lo que representa es la ratificación, ¿verdad?, de la voluntad de la gente de Morena de que su candidato fuese Félix Salgado. Se lo impiden con todo esto que ha sucedido, con toda esta situación que ya explicó Daniel, ¿no? Esta maniobra legal entre el INE y el tribunal. Y bueno, es una manera de decir, bueno, ok, nos quitas a Félix Salgado, pero bueno, aquí va. Y aparte se hace una encuesta, según se ha informado, y en esta encuesta la hija de Félix Salgado tiene, perdón, logra una buena calificación, supera a sus contrincantes. Y un comentario, yo no lo escuché, pero mi esposa escuchó el discurso de la hija de Félix Salgado. Ajá, el día de ayer, cuando acepta pues esta nominación y agradece el apoyo, etcétera, etcétera. Me dice, me sorprendió, dice, porque no es una improvisada. Su discurso es un discurso bastante bien estructurado, se ve que la muchacha tiene capacidad y que, bueno, pues viendo cómo están los candidatos en otras partes y todo, pues me parece que cumple con los requisitos y pudiera ser una buena gobernadora, ¿no? Opinión de mi esposa, ¿no? Sí, digamos que sin estar tan compenetrada en las cuestiones internas del partido, pero que da su opinión de lo que le parecen las cosas, ¿no? Entonces, yo no creo que sea el mismo caso de Juanito, ¿no? Que no descalifico aquella circunstancia que se dio, porque fue una manera precisamente de darle una sopa de su propio chocolate a las autoridades electorales en aquel momento, ¿no? Sí, y ponderar el voto como el valor supremo más fuerte de la democracia, el voto popular. Finalmente, ¿no? Sí. Pues Armando, sé que te tienes que retirar, muchas gracias. Sí, tengo un compromiso a las 11. Muchas gracias a ustedes. Sí, ya son las 11. Nos vemos la próxima semana. Y Daniel, no sé si tú quieras comentar algo más para retirarte. Oh, pues también pienso que va a ganar Evelyn. También pienso que va a ganar Evelyn. Finalmente hay que ver qué historia se construye a partir de ahí. Por lo menos las impugnadoras de Salgado Macedonio, que ya casi desaparecieron, por cierto, de las de hace 2 meses, ya casi no se oyen sus voces en contra de Salgado Macedonio. Algunas de esas voces muy legítimas, por cierto. Pero bueno, las impugnadoras mujeres ya no están contra él, pues supongo que no van a tener, que su argumento tienen que cambiarlo si se trata de la hija de Salgado Macedonio. Es algo impresionante, pero es una consecuencia. Los que provocaron eso fueron el INE y el Tribunal Electoral. Y yo me sostendría ante cualquier persona, especialmente abogados, con solo explicar el voto disidente del magistrado presidente del tribunal de apellido Vargas. Finalmente, si les parece, cierro con una pretendida aportación en el rediseño del sistema electoral, en el rediseño del INE y del TRIFE y de todo esto, se debe tomar en cuenta un principio que lo denunció al principio en su primera intervención Armando. El sistema electoral está extremadamente judicializado. Aquí es un caso claro de una torpeza de un pequeño grupo de magistrados federales electorales. Es una pequeña torpeza que está causando muchos problemas en el estado de Guerrero y en el estado de Michoacán. Es una torpeza, ya no digo una antijuridicidad, es una gran torpeza. Luego, entonces, uno de los principios que habría que establecer es no todos los actos de autoridad electoral pueden someterse a la jurisdicción. No todo se puede someter a jueces. Unas cosas sí y unas cosas no. Como esto no debe estar en manos nunca un tribunal debe ser el que decida si una persona es candidato o no lo es.
sino que son los partidos los que tienen esa responsabilidad. En fin, hasta ahí llega mi intervención. Les agradezco mucho. Bien. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Daniel, estamos nosotros agradecidos en deuda contigo. Y al público de Cuatro Vientos le agradecemos mucho. Un día te lo vamos a pagar con unos vinitos aquí en la Ruta del Vino. Eso va a estar muy sabroso. Muchas gracias. Gracias, Daniel, muy amable. Pronto, Daniel. Muchísimas gracias. Muy amable. Un abrazo. Gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos, por haber seguido este programa. Compártalo con sus contactos. Vea qué temas tan interesantes hemos abordado el día de hoy con el maestro en sociología, doctor Daniel, Armando Duarte, y el maestro en Derecho Constitucional, Daniel Solorio. Nos vemos en un siguiente programa. Nuestras noticias, Javier, comentadas. Sí, regresamos luego en un rato, amigos y amigas. Cuídense mucho. Buen provecho.